Hola, buenos días. Hola, buenos días, Leslie, también está Ismael, ¿verdad? Es correcto, abogado. Acá estamos. Un cordial saludo, abogado. Buenos días. Buenos días, chicos, qué bueno, vamos a compartir otra materia. Esa materia es muy importante porque básicamente vamos a ver el esquema de la gran mayoría de los juicios. El derecho procesal civil es sumamente importante porque de ahí derivan los procedimientos en materia familiar y en materia mercantil. Entonces, si bien es cierto, hay algunos cambios, algunas diferencias, pero la base fundamental y la suplencia de estas materias está en el derecho procesal civil. Entonces, esta materia va a ser muy nutrida, va a ser muy bonita. Espero que de igual forma, yo sé que todos ustedes son muy comprometidos y bueno, esperemos que sea de su agrado en esta ocasión. Voy a dejar bastante tarea porque esta materia sí es compleja, al igual que en el tema del amparo. Aquí no vamos a redactar conceptos de violación ni agravios, pero obviamente las reglas del procedimiento son muy exactas. ¿A qué me quiero referir con esto? Existe una gran exactitud. Algunos abogados incluso llaman o ocupan la palabra ortodoxo. Es bastante, ¿cómo podría explicarlo? Bastante rígido el procedimiento en materia civil. En otras materias no es tanto, por ejemplo, en la materia laboral no es tanto el procedimiento tan rígido. En la materia, por ejemplo, penal, también recuerden que con el nuevo procedimiento cambia. En la materia, por ejemplo, agraria, también con el principio de concentración, también es distinto, pero en la materia civil sí existen muchísimas reglas que obviamente lo que van a estar generando, entre otras cosas, es que tengamos una especie de pasos a seguir durante la tramitación e incluso desde antes, que nosotros tenemos que estar cumpliendo para no caer en ventajas jurídicas, en violaciones procesales, que pueden generar probablemente algún tipo de violación futura hacia nuestra parte contraria. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que estar muy escuetamente posible, atendiendo de alguna manera la situación. Ahora, algo importante, chicos, ustedes deben de tener para esta clase su código procesal civil, para poder ir de alguna manera cuadrando algunos conceptos. ¿Y a qué me quiero referir con esto? Aquí en la clase tenemos dos códigos. Existe el Código Procesal Civil de Puebla, en el caso de Esteban y en el caso de Víctor Hugo, y en el caso de Esmeralda, de Ernesto, de Liliana, de Ismael y de Leslie, tenemos que ocupar el Código Procesal Civil del Estado de Tlaxcala, porque, bueno, vuelvo a repetir, estamos ante, o estoy dando clase para dos estados de la República y obviamente existen dos códigos diferentes. Sin embargo, en las reglas generales, en lo que tiene que ver con el tema de la demanda, en el tema de las partes fundamentales, no hay mucha variación. En realidad existe bastante similitud y como tal no hay tanta complejidad en la comparación de esas partes y de esos sistemas. Pero bueno, ¿alguna duda o pregunta, chicos? Todo bien, profe. Ok, algo importante, miren, yo les recomiendo que compren el código de manera física. Yo sé que lo pueden descargar por internet, pero ojalá tengan la oportunidad de comprarlo. Y les voy a explicar por qué. Porque el código que viene de alguna manera escrito trae fe de ratas. ¿Qué significa la fe de ratas? Te explica y te dice cómo estaban los artículos anteriormente y cómo están actualmente con las reformas. Entonces, recuerden que con los principios de retroactividad de la norma, que aquí en materia civil y en todas las materias se ocupa mucho, los códigos precisamente sirven muchísimo, sirven demasiado. Entonces, en ese sentido, yo les recomendaría que compren su código porque traen las fe de ratas. No todas las editoriales traen la fe de ratas, no todas. Pero aquí voy a hacer promoción de la mía.
La editorial de Cajica trae la fe de ratas. Entonces, si ustedes ubican los códigos, no sé si los han visto, son unos códigos azules, que incluso hoy ya les llaman prontuarios, que básicamente es un compendio de leyes. Por ejemplo, en el Código Civil de Puebla viene el Código Civil, el Código Procesal, viene la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, y viene el reglamento, el Código Reglamentario Municipal, vienen varias reglas en el Código Procesal. Entonces, yo les recomiendo, ¿no?, que compren el de Cajica, ¿no? Y por eso digo que voy a hacer promoción de la editorial, porque trae precisamente la fe de ratas y es muy, muy, muy útil. Si ustedes quieren comprar algún otro código, otro compendio, está ISEF, está también Planeta, hay otro tipo de editoriales, pero estas solamente se limitan a imprimirte como tal la ley tal y como está, pero no te ponen ni la fe de ratas, ni tampoco te ponen las fechas de reformas. Y recuerden que, bueno, nosotros ocupamos mucho también a veces las fechas de las reformas para poder saber si aplica el criterio actual o aplica un criterio anterior. Entonces, yo les recomiendo eso. Cajica también está enviando o está creando códigos para Tlaxcala. De hecho, distribuye códigos para las dos entidades federativas. Entonces, también pueden encontrar en Tlaxcala la editorial de Cajica. Y ya si no, pues bueno, compren cualquier otra editorial que ustedes gusten. Y bueno, al final de cuentas, lo único que quiero es que preserven ustedes el código para que lo podamos estar revisando o sí, en realidad revisando en tiempo real. Entonces, en ese sentido, si no pueden comprarlo, descárguenlo de internet, nada más ténganlo ahí abierto en su computadora, porque obviamente voy a estar preguntando en algunas ocasiones algunas cosas y seguramente vamos a encontrar algunas pequeñas diferencias entre el código de Tlaxcala y el Código de Puebla en materia procesal. No sé si existe alguna duda o pregunta hasta aquí, chicos. Hasta ahorita todo bien, profe. Gracias. ¿Te escucho, Ernesto? Sí, Rick, es que yo apenas me uní, no podía yo unir por el internet, pero ya estamos acá, Rick. No escuché lo anterior, Rick, disculpe. Perfecto, no te preocupes, se está grabando la sesión y la pueden revisar con posterioridad. Bueno, Sí, antes que nada, hoy sí, les pido una disculpa por la oficina, la tengo hecha un relajo porque, tengo que entregar libros, y aquí tengo toda la bodega de libros, y por eso es que, bueno, pueden ver esos libros de allá atrás que no he entregado para los pequeños que estudian en el centro educativo que tengo. Pero bueno, ahí sí les pido una disculpa. Bueno, miren, el primer tema que vamos a estar viendo el día de hoy es el tema de la demanda. Entonces, en esta situación voy a dar una explicación teórica. Les voy a pedir que por favor abran su código procesal y luego les voy a dar una cuestión práctica, es decir, cómo se lleva a cabo la elaboración de una demanda para que ustedes se percaten cómo es que de alguna forma pues se tienen que hacer este tipo de escritos. Normalmente son iguales en todas las entidades federativas. Obviamente en lo que cambia es en la redacción. Otra vez vuelvo a lo mismo que les había explicado la ocasión pasada. En cuanto al sentido de que la redacción en una demanda tiene que ver precisamente en el enfoque que vamos a dar para la teoría del caso que queremos aplicar al caso concreto. Entonces, en ese sentido, ahorita les voy a explicar un poco más cómo es que se ocupa esta situación y voy a dar una demanda en este caso de materia normal para que ustedes obviamente tengan un ejemplo. Igual como pasó en el curso pasado, pero primero doy una explicación breve. Les voy a pedir, obviamente, que entre la clase voy a estar preguntando algunas cosas y quiero que ustedes vayan al código y que empiecen a revisarlo. En el caso de Leslie, Ismael, Ernesto y Liliana, les pido que revisen su código procesal de Tlaxcala. Y en el caso de Víctor Hugo y de José Esteban, les pido que revisen el código procesal de Puebla. Es gratis, ¿de acuerdo? Es gratis en internet, lo pueden descargar. A mí la verdad no me gusta mucho descargarlos, sí prefiero comprarlos porque es cansada la vista, pero bueno, ya es cuestión de ustedes. Lo único que les pido es que ya sea que lo compren o que de alguna manera lo descarguen de internet
El objeto es que ustedes lo tengan ahí visible para que me vayan respondiendo las preguntas. Entonces, en este sentido, haré una explicación breve y rápida, ¿de acuerdo? Bueno, y si quieren anotar, porque voy a dictar un poco, antes de ir a la explicación gráfica y obviamente al documento de Word para que lo vayamos haciendo todos juntos. Bueno, pónganle ahí, la demanda es el medio procesal por medio del cual se ejercita una acción en contra de una persona determinada. Que ha incumplido con una obligación. Ahora, vamos a desmenuzar esto. Obviamente, ya tienen la primera definición. La demanda es el medio procesal por medio del cual se demanda una acción a una persona determinada que ha incumplido con una obligación. Primera parte. La acción es la facultad que tiene una persona sobre otra para reclamarle el cumplimiento o incumplimiento de una acción. Ahora, ustedes se preguntarán aquí, ¿puedo reclamar cumplimiento e incumplimiento? La respuesta es sí. Ahorita les doy la diferencia entre los dos. Por ejemplo, si yo en este caso rento una casa, ¿y qué es lo que pasa con la persona que de alguna manera me está rentando? O el arrendatario, mejor dicho. Bueno, y ya de repente me deja de pagar. Hicimos un contrato durante un año y al sexto mes ya no me paga. Entonces yo tengo 2 vías para poder reclamar. En este caso tengo que darme cuenta qué es lo que yo quiero para pedir la acción. Mi acción va a ser pedir el cumplimiento del contrato o el incumplimiento, pero ambas tienen consecuencias futuras diferentes. Por ejemplo, en el caso del cumplimiento, que yo demande la acción de cumplimiento, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a obligar al arrendatario que mediante tribunales me pague los 6 meses restantes del contrato para que se cumplan los 12. Si yo quiero reclamar el incumplimiento, la acción de incumplimiento, entonces lo que voy a hacer es perdonarle los 6 meses que en este caso mi arrendatario quedó. Yo ya no voy a cobrar esos 6 meses, pero obviamente lo que voy a pedir es al mismo tiempo la rescisión del contrato para que lo pueda desalojar y en esta situación pueda ingresar a otra persona a rentar mi inmueble. Entonces, en esta parte yo tengo que comprender mucho sobre el tema de obligaciones, que ustedes seguramente vieron en su curso de Derecho Civil 4 o Derecho Civil 3, mejor dicho 3, porque el 4 son contratos. Su Derecho Civil 3, no tuvieron conmigo Derecho Civil 3, ¿cierto? No, Lic, los llevamos presenciales. Ok, bueno, entonces, okay, entonces
Todavía no tenemos esa materia. ¿Cómo? Nada más nos dieron hasta Derecho Civil 2. ¿Les dieron hasta Derecho Civil 2? Sí, ¿Qué abogado? Ok, bueno, pero vieron obligaciones. Muy parte. poco. Ok, bueno, entonces, con ese curso de obligaciones, ahí es donde ustedes aprendieron los alcances de las obligaciones, el tema de las acciones y todo lo demás. Entonces, en esta explicación que estoy dando, para que se den una idea, hay diferentes acciones. Puedo reclamar una obligación, la obligación genérica, pero ¿qué puedo demandar? ¿Cumplimiento o incumplimiento? Si quiero el cumplimiento, voy sobre una cosa en específico. Si quiero el incumplimiento, voy sobre otra cosa en específico, pero siempre debo de tener algo completamente determinado. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que estar perfectamente bien concentrados de qué es lo que yo quiero al reclamar una obligación, cumplimiento o incumplimiento, para poder saber cuáles son los alcances y obviamente las situaciones que voy a tener de manera jurídica de manera posterior. Entonces, en ese sentido, yo tengo que estar visualizando esa postura en contexto. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la obligación? La obligación la crea en el momento de que una persona celebra un convenio o contrato con una persona. A través de convenio o contrato se puede llevar a cabo la creación de obligaciones. Por ejemplo, para el caso de las personas que aquí tengo en clase y que ya se casaron. El simple hecho de que se hayan casado por una u otra cosa, ustedes saben que eso es un contrato de matrimonio. Y en el contrato de matrimonio hay obligaciones, aunque no vengan especificadas en el contrato, pero vienen en la ley. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La ayuda mutua, la reciprocidad, no sé, el tema de la procreación, vienen muchas cosas en el tema del contrato. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si alguno de los cónyuges incumple, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Pues ahí viene como tal el objeto del cumplimiento de las obligaciones. Una situación muy compleja y que de alguna manera se da mucho en, por ejemplo, los matrimonios. Dentro del matrimonio también hay obligaciones y hay prohibiciones, que al final de cuentas son obligaciones también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno ve este tipo de cosas, por ejemplo, en el contrato de matrimonio te dice que, si bien es cierto, tienes derecho a poder reproducirte con tu pareja, el hecho es que no puedes obligar a tu pareja a tener relaciones sexuales. No la puedes obligar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si a lo mejor normalmente este tipo de casos se da de un hombre hacia una mujer, aunque hoy en día también hay de mujeres hacia hombres, ¿eh? O sea, no crean que es nada más de los hombres hacia las mujeres, no, también hay casos al revés. ¿Qué es lo que pasa? Pues bueno, si el varón quiere tener una relación sexual con su esposa y la mujer no quiere, pues simplemente es no, porque hay que respetarle también sus derechos de integridad. No quiere, no puedes obligarla. ¿Qué pasa si la obligas? Incumples con el contrato de matrimonio y aparte cometes un delito, que en este caso sería la violación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí es donde ustedes empiezan a jugar con el tema de las figuras. Puedo tener un cumplimiento y voy sobre la obligación, puedo tener un incumplimiento de obligaciones y derivado a un tema de consecuencia, pero para que se den cuenta de la trascendencia que se puede dar en estos casos. Voy sobre otro ejemplo. En el caso de los contratos de comodato, ¿qué es un contrato de comodato? Es un contrato de préstamo, es decir, tú le das a alguien un objeto sin recibir nada a cambio, no hay una cantidad en específico, nada a cambio. Y se establece por un determinado tiempo. Por ejemplo, vamos a poner este caso. Supongamos que ustedes tienen una casa y después se compran otra. Y la primera casa la tienen deshabitada. Entonces llega su hermano y les dice, ¿sabes qué, hermano? Pues me voy a casar. Pero pues no tengo muchos recursos, échame la mano con la casa. Entonces ustedes, como buenos hermanos, le dicen a su hermano, bueno, ¿sabes qué? Te la presto. Hacemos un contrato de comodato por un año. Es decir, durante un año tú puedes ocupar la casa. No me vas a pagar nada porque es comodato, es un préstamo, sin fines de lucro. Pero después de ese año, tú te tienes que salir. Ya no puedes habitar. Yo te permito ese año para que tú le eches ganas, pero después de ese año ya no puedes estar en la casa porque es muy probable que la venda. Entonces su hermano le dice, órale, hermanito, muchísimas gracias, me quedo sin ningún problema, y pues bueno, te lo agradezco bastante. ¿Qué es lo que sucede? Pues bueno, en este sentido,
pasa el año, ¿no? Pasa el año. Y de repente ustedes, pues obviamente con su esposa, pues a lo mejor quieren comprar otra casa más grande. Y van a vender la segunda casa en la que ustedes están viviendo y van a vender la primera casa para juntar los dos montos y poder comprarse una casa más grande. Entonces vas con tu hermano y le dices, oye hermano, ¿sabes qué? Pues mira, ya pasó el año en que yo te presté la casa. O sea, ya se venció el contrato de comodato. Es más, ya te ocupaste 2 meses más. No hay bronca, hermano, somos hermanos, pero lo que sí te pido es que ya la tienes que desalojar, porque la voy a empezar a ofrecer porque yo me quiero comprar otro domicilio junto con mi esposo. Entonces su hermano les dice así muy claramente, pues, ¿sabes qué, hermano? Pues no me voy a salir de la casa. Y haz de como quieras, aquí yo me voy a quedar. Ah, caray. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo reviso mi contrato de comodato y en el contrato de comodato sí se especificó que tú le otorgabas la casa en comodato, pero que a partir del año él tenía que salirse. Y situación que no ha cumplido. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que quieres? Pues yo quiero que mi hermano se salga. No puedo llegar a sacarlo aunque sea mi casa porque entonces yo cometería el delito de despojo. Tengo que tramitarlo vía judicial. Bueno, ok, listo, lo tramito vía judicial y entonces me toca decidir en la demanda. ¿Y qué voy a pedir? ¿Cumplimiento o incumplimiento? Pues bueno, aquí tenemos que ver varias particularidades. Incumplimiento sería cuando el contrato todavía no termina y obviamente se están incumpliendo las cláusulas dentro del contrato. Aquí en el ejemplo que estoy dando, el contrato ya se cumplió, porque solamente celebramos por un año y aquí estamos 1 año, 2 meses. Es decir, 2 meses se está prorrogando ese contrato. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues entonces ya no voy sobre el incumplimiento, voy sobre el cumplimiento. Y el cumplimiento es que, si ya feneció el contrato, esta persona, que es mi hermano, se tiene que salir del domicilio. Entonces, ¿qué es lo que me crea a mí la facultad de tener la acción? A mí lo que me otorga la facultad de tener la acción es el propio contrato o convenio. Eso es lo que a mí me va a ayudar. A partir de que yo tengo el contrato del convenio, yo puedo ejercitar acciones sobre aquel que se obligó voluntariamente o que creó obligaciones conmigo. Y ahí es donde vienen los pesos y contrapesos entre acción y obligación. Obviamente, como les decía, no puedo llegar al domicilio y sacarlo. Tengo que hacerlo vía judicial. Sin embargo, aquí vienen las facultades. Yo tengo la facultad a partir de que contrato. Y esa persona adquiere la obligación a partir de que celebra el contrato con mi persona. ¿Se va entendiendo, chicos? Sí, abogado. Sí. Sí, se va entendiendo. ¿Dudas, preguntas? Un poquito de duda más, sí, de manera un poquito más breve para no tardarnos tanto, ¿puede volver a explicar la diferencia entre cuando se solicita el cumplimiento y el incumplimiento? Sí, ok. En el caso del cumplimiento es precisamente pedirle a la autoridad que se cumplan las especificaciones del contrato, siempre y cuando, en el caso del cumplimiento puede ser dentro de la vigencia o posteriormente a la vigencia. Y en el caso del incumplimiento, el incumplimiento tiene que hacerse antes de que se culmine la vigencia. O bien, si es después de esta, que el incumplimiento se haya dado todavía durante la vigencia del contrato o convenio. Entonces, aquí vienen esas diferencias entre cumplimiento e incumplimiento. ¿De acuerdo, Isma? Sí, abogado, sí está bien. Muchas gracias. Listo. Entonces, en esta estructura, eso es lo que vamos a hacer nosotros en una demanda. Voy a, ahora sí, a estructurar mi facultad de acción para reclamarle a un tercero una obligación que creó conmigo y que tiene conmigo. Entonces, en ese sentido, me voy a ir a un documento. Vamos a abrir un documento de Word. Vamos a abrir también un documento de Paint para que podamos tener y graficarlo de 2 formas. Y ahora me voy a ir al Paint. Ok, y vamos a proyectar aquí para que ustedes lo puedan estar visualizando. Listo, me voy al Paint primero. ¿Ya pueden ver el documento de Paint?
No, aún no, ya está abriendo. Ya está. Ya Listo, es- bueno. Listo. En las partes de una demanda, después de explicarles qué es el medio procesal por medio del cual nosotros ejercitamos una acción en contra del incumplimiento o cumplimiento de una obligación, la demanda normalmente tiene estructura. Y la estructura es básicamente los capítulos que me va a pedir, en este caso, el código procesal. Entonces, en el caso del código de Tlaxcala y el código de Puebla, básicamente son lo mismo. Sin embargo, yo les pido, en este caso, que ustedes pónganle ahí tarea, revisen los requisitos de la demanda, los que están en Tlaxcala en el Código Procesal de Tlaxcala y los que están en Puebla en el Código Procesal de Puebla. Pero básicamente es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Normalmente nos piden, en este caso, vamos a poner aquí, requisitos de la demanda. ¿De acuerdo? En pocas palabras, estos requisitos se convierten en capítulos. La división que va a tener nuestra demanda a la hora de redactarla. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ponerla aquí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Normalmente, este capítulo no te lo pide el código, pero nosotros sí lo hacemos. Nosotros sí lo hacemos. Y es el capítulo del proemio. ¿Y qué va en el proemio? ¿De acuerdo? En el proemio va lo que nosotros decimos o conocemos como, aquí, el nombre del que va a promover. Y algo muy importante, si quieren ahorita lo hago en gráfica, pero el que promueve la acción, en el juicio se le va a llamar actor. El nombre del que va a promover. Actor. Ese es el nombre que recibe. ¿De acuerdo? Y el demandado, digo, obviamente, aquel que incumplió con la obligación le vamos a llamar demandado. Entonces, quien promueve es el actor, quien se va a defender es el demandado. ¿De acuerdo? Sí, bueno. Sí, Ok, ahora, no solamente va eso, también tenemos que poner el nombre, digo, el domicilio particular y domicilio para oír y recibir notificaciones. Ahora, algo muy importante, son dos domicilios, uno punto y guión, y dos punto y guión, son dos domicilios los que hay que poner mi domicilio particular y el domicilio para oír y recibir notificaciones. ¿De acuerdo? Normalmente el primero, el domicilio particular, es el del actor y el número 2 es el del abogado. El número 2 es el domicilio del despacho. Bien, Lick, Listo. está ¿De bien. acuerdo? Ok, ¿qué más va? Vamos a poner aquí incisos, ¿de acuerdo? Para que no nos perdamos. A, ese sería el B, y este sería el C. Ahora, el C, ¿qué más vamos a poner? El nombre y datos de registro ante el Tribunal de Justicia del abogado patrono. Eso es lo que también ponemos. ¿De acuerdo? Sí, Lick, ahí vamos. Ok, entonces, sobre este sentido, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú ya tienes tu cédula y tu título, todos los tribunales te van a pedir que lo registres ante el Tribunal de Justicia del Estado de la entidad federativa donde te encuentres. ¿Qué es lo que va a pasar en esos casos?
ya depende de cada estado de la República cuánto te tarda y te va a dar un número de registro. En el caso de Puebla, el registro aquí es de aproximadamente unos 6 meses, entre 5 y 6 meses, es muy tardado. En Tlaxcala es más rápido, pero no tan rápido, es más o menos como entre 2 y 3 meses, ahí no tardan tanto. Pero en el caso de Puebla sí tardan muchísimo. ¿Por qué? No lo sé, pero también los costos para poder inscribir el título y cédula en Puebla también son caros. Más o menos pagas como unos 3 o 4 mil pesos por la inscripción. En el caso de Tlaxcala, si mi memoria no me falla, cuando yo me inscribí hace como unos 7 años, me cobraron como 1,500 pesos. O sea, hay una gran diferencia en ese sentido por los costos. Pero bueno, ¿qué es lo que va a pasar? En este caso, cuando tú vayas a ir a algún pleito judicial, tienes que poner el registro, que en este caso te van a estar poniendo o que te van a estar facultando los tribunales de los estados. Entonces, bueno, esa es la tercera parte. Después tenemos el inciso D. ¿De acuerdo? Pregunta. Dígame. Entonces, ¿no puedo litigar, por ejemplo, en un estado donde yo no estoy registrado? Exacto, pero ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, en la Ciudad de México, el registro te tarda 2 horas. Ah, perfecto. Entonces, cambia mucho, dependiendo de los estados de la República en donde te encuentres, cuánto dura el registro. Por eso les hago esa revisión. En Puebla sí son como 5 o 6 meses. En Tlaxcala son como 2 meses, como 2 meses más o menos. En Ciudad de México nada más en 2 horas ya está registrado. Entonces, entonces cambia mucho y tú cuando quieras litigar en algún estado, normalmente, ¿qué es lo que pasa? Pues tienes que estar como muy, pues sí, en realidad muy pendiente de cómo se llevan los registros para que te registres primero, o sea, haces un viaje para registrarte y en otro viaje ya es cuando ya empiezas a litigar asuntos en ese estado. Perfecto, sí, esa era mi duda. Entonces, la palabra patrono significa que ya estoy registrado. La palabra patrono significa que tú vas a ser el abogado titular, ya sea del actor o del demandado. Ah, ok, sí, bien. Sí, gracias. Entonces, sobre ese sentido, en eso consiste, entre otras cosas, o términos prácticos, en eso consiste. ¿De acuerdo? Pero bueno, ¿qué es lo que sucede? Bueno, tengo esta situación. En el inciso D, ¿qué más voy a poner? Voy a poner los nombres de los pasantes. Punto. ¿De acuerdo? Y eso es todo. En el capítulo del proemio. Pero ¿qué sucede? No es el único capítulo que tengo. Después viene el capítulo de hechos. Perdón, me equivoqué. Las prestaciones. ¿De acuerdo? ¿Y qué son las prestaciones? Las prestaciones, vamos a poner aquí, son los reclamos fundados en la acción de lo que se pretende obtener con el juicio. Son los reclamos fundados en la acción de lo que se pretende obtener con el juicio. Yo tengo aquí en mano los requisitos de la demanda aquí en Tlaxcala, abogado. Ok, ¿qué tienes en el capítulo de prestaciones? Es que como tal no me lo clasifica, simplemente me parece que la demanda comenzará escrita y que expresará y vienen 8 fracciones. Ok, bueno, no te preocupes, ahorita si quieres los vas a ir encontrando. Copien el cuadro que estoy haciendo. Viene más completo en el procesal de Puebla. En Tlaxcala sí como que viene muy restringido. Ok, por eso les decía, cambian algunas cosas, pero bueno, para que no nos perdamos, es así, ¿de acuerdo?
Entonces, las prestaciones son los reclamos fundados en la acción de lo que se pretende obtener en juicio. Lo que yo quiero lograr, ¿no? Vamos a poner aquí. Lo que quiero lograr. Aquí ya tengo que poner, si quiero que el cuate este me pague las rentas, si quiero que se vaya, ¿no? También aparte que me pague las rentas, que me pague las reparaciones, ¿en base a qué? Obviamente al contrato, donde derivan todas las obligaciones. Yo tengo que estar muy pendiente allí. ¿Vamos bien? Sí, vamos bien. Ok. Ahorita voy a hacer ejemplos con el escrito de Word. Después de las prestaciones, tengo que poner los hechos. ¿Qué voy a poner en los hechos? Voy a poner aquí los hechos. Vamos a poner los acontecimientos que dieron lugar a la creación de la acción y de la obligación, coma, así como el incumplimiento de la segunda. Los cuales se narran de manera histórica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A lo mejor si yo tengo un contrato, ahí ya te voy a decir, conozco a la persona número tal, desde tal fecha, nos juntamos para celebrar un contrato, el contrato es de tal fecha, en el cual acordamos estas situaciones, a partir de tal fecha empezó el cumplimiento del contrato y después me incumplió. O sea, de manera histórica, narramos de manera histórica, o mejor dicho, no histórica, vamos a cambiar la palabra, vamos a ponerle cronológica. Narran de manera cronológica. ¿De acuerdo? Sí, abogado. Sí. Entonces, así es como llevamos a cabo normalmente este tipo de narraciones. Ahora, 2 o 3, ¿no? Después de hechos, tenemos que narrar el capítulo de derecho. Es básicamente los fundamentos de la demanda. ¿De acuerdo? Y en estos fundamentos, vamos a encontrar normalmente lo que conocemos como, o lo que tenemos que acreditar son los presupuestos procesales. Vamos a ponerle algunos, no todos, algunos presupuestos procesales. Que normalmente son 4. ¿Cuáles son esos 4? Vamos a poner aquí, el primero es el fundamento de la acción. Vamos a ponerlo aquí. A. B. La competencia del juzgado. C.
el tipo de procedimiento, D, el fondo del asunto. ¿No? Vamos a poner aquí artículos con los cuales en teoría debe resolver la sentencia el juez. Ya no lo puedo mover. ¿El primer inciso era el fundamento de la acción? ¿Cómo? ¿El primer inciso era el fundamento de la acción? Ah, sí me lo quitó, ¿verdad? No me lo puso completo. Ajá, se los digo. Ok, el primero es el fundamento de la acción, es correcto. Fundamento de la acción. El B, El inciso B es la competencia del juzgado. la competencia. Así es, la competencia del juzgado. Gracias. El inciso C y el D, bueno, eso sí aparecen, pero sí, no me di cuenta, pero sí, en efecto, se borró. Gracias. ¿De acuerdo? Sí. Sí, Lick. Y miren, antes de que continúe yo, voy a hacer una pequeña promoción. Y digo, miren, no sé si tengan ustedes hijos chiquitos, pero si los tienen, ahorita que les digo que tengo lo de los libros aquí, les voy a recomendar uno que ojalá lo puedan leer tanto sus hijos como ustedes. Yo sé que para ustedes va a ser a lo mejor, pues ya muy sencillo, pero les recomiendo mucho que muchas cuestiones en materia civil, mercantil, familiar, penal y todas, recuerden que todas tienen que ver con la Constitución. Y este año para la SEP, o sea, estos libros son gratuitos, dieron que se llama Conoce nuestra Constitución, para niños de primaria. Entonces, si tienen la oportunidad de tenerlo en su despacho, está muy gráfico y muy bonito. Y les va a ayudar mucho. ¿Por qué? Y les voy a explicar por qué. En el curso pasado vimos cuestiones constitucionales. Y leer la Constitución para un adulto es sencillo, pero a veces también se vuelve tedioso. Entonces, yo les recomiendo esto porque ayuda mucho a graficar con muñequitos y como que de alguna manera se logra, pues como despejar la mente. Les vuelvo a repetir, son libros gratuitos que otorgaron este año. Desde el año pasado vienen otorgando este tipo de libros. Son gratuitos, son los que da la SEP. Y bueno, si es que su hijo, o si es que tienen hijos y le dieron el libro y no lo ocupa tanto, y ustedes ya quieren montar su oficina, les recomiendo que agarren ese librito y lo pongan en su oficina porque es muy gráfico y ayuda bastante. No sé si aquí, de los que me están viendo, ¿tienen hijos? Sí, y si, bueno, todavía no van a la primaria, ¿cómo los podemos conseguir? ¿No les otorgaron a ustedes? No tenemos hijos en primaria. Van a entrar al preescolar y pues no sabemos. Ajá. Ok, no se preocupen. Luego, cada que termine el ciclo escolar, los padres de familia luego tiran los libros. En alguno de ellos que llegue a tirar, ustedes recójanlo. El de esta edición está muy bueno, por eso se los recomiendo. Porque a pesar de que es gráfico y a pesar de que pues, nosotros ya no vemos o no leemos con caricaturas ni nada de eso, pero ayuda mucho porque te ayuda a despejar la mente y cómo te lo grafican. A mí me parece un libro bastante bueno. Y bueno, vuelvo a repetir, son libros gratuitos. Yo ahorita tengo todos estos libros porque les digo, tengo que distribuirlos a los muchachos o a los niños que están estudiando aquí en el centro educativo, que le pertenece a mi familia. Este centro educativo le pertenece a mi familia. Pero bueno, les recomiendo muchísimo el que ustedes puedan adquirirlo y seguramente lo van a ojear o lo van a leer y van a darse cuenta que se digiere muy rápido la Constitución. Sobre todo, no ayuda mucho al contenido de la Constitución, pero te ayuda mucho a ubicarte en la Constitución, sobre todo en el tema de derechos. ¿Qué derechos tienes y en qué parte de la Constitución están? Si al principio, al final, en medio, y ayuda muchísimo. Ya, obviamente, cuando tengas esa noción,
Cuando vayas al texto constitucional se hace muchísimo más digerible. ¿Ibas a decir algo, Ernesto? No, que ahí nos aparta uno, Lick. Si es que me sobran, sí. ¿O no creo que los podemos encontrar en línea? Bueno, Creo que sí, ven que ahora ya los pueden descargar en línea, ustedes lo pueden imprimir, y la pasta, una pasta de estas, por ejemplo, aquí en Ciudad Universitaria de Puebla, está de costar como unos 30 pesos, así empastarlo como está como 30 pesos, 25 pesos te cuesta empastarlo. Entonces, ahí mismo en el libro no tiene algún link o algo así donde podemos ver, pues dónde lo podemos descargar. la página de la SEP, a donde ustedes le ponen libros, ahí te va a aparecer. Pero bueno, les hago esa recomendación, me parece muy buen libro y bueno, es para niños, pero ayuda mucho también para nosotros, y esta edición está muy buena, muy, muy buena. Perfecto. Pero bueno, ¿Y editoriales Cajita también es usted, abogado? no, son mis tíos. Perfecto, igual para que hagamos el gasto. Son mis tíos, los de Editorial Cajica, y aquí en Puebla hay 2 notarías, una de Gustavo Cajica, que él es hijo del notario, del primer notario, y profesor de la UAP, que era profesor de la UAP, José María Cajica, y la otra es de María Isabel Cajica Lozada, pero la primera notaría está entre la 19 y la 25, de aquí en Puebla, y la segunda está en La Noria. Hay 2 notarías de 2 notarios Cajica, ambos son hermanos, pero de mí ya son familiares lejanos. Los conozco porque, conozco a Gustavo porque él es docente de la Libre de Derecho, y en algunos convivios hemos coincidido, y bueno, nos saludamos diplomáticamente. Pero bueno, todos somos cercanos porque este apellido no se ha proliferado. La mayoría de Cajicas salen mujeres, por eso es que el apellido no ha crecido. Pero entonces, por eso es que también somos poquitos, pero bueno, por eso digo, son mis tíos lejanos, en la editorial. Sí, está bien, abogado, igual para que Sí, estén pendientes. sí, así es. En mi caso, mi familia, bueno, mis papás son profesores y tienen un centro educativo particular, y yo con mi hermano tengo mi propio despacho. Así es. Qué bueno, abogado, muchas felicidades. Muy bien. Bueno, antes de desviarme, bueno, les decía, este librito es muy bueno, se lo recomiendo mucho, no les puede faltar en su oficina este librito de mi primera constitución de manera obligada. Claro. Pero bueno, les digo, si hay alguien ahí, un conocido que ya lo vaya a tirar, recójanlo porque está muy buena la edición de este año. Bien, sí, Lick, Gracias, abogado, gracias. Les decía, entonces regreso otra vez después de que hice el comercial del libro de la SEP. Otra vez regreso a esta parte. Entonces, esos son como que los 4 fundamentales que se ponen en el capítulo de Derecho. Hay abogados que ponen más presupuestos procesales, porque hay abogados que les gusta poner legitimidad, les gusta poner, en este caso, personalidad y otros presupuestos procesales que también se pueden ocupar. Sin embargo, bueno, ya depende de cada abogado cómo se acostumbre. En mi caso, normalmente pongo esos 4, y cuando son asuntos muy difíciles, entonces pongo otros 2, que son legitimación y personalidad. Pero solamente en casos muy difíciles. La mayoría de mis demandas van así, van con 4 presupuestos procesales. Pero vuelvo a repetir, como se los dije en materia de amparo, aquí no hay reglas de cuántos pones. Si a ti te gusta poner y ser muy específico y poner más de esos 4 que yo te estoy dando, sin ningún problema lo puedes hacer. No hay limitante. Si solamente te quieres o ser reducido y nada más pones esos 4, pues ya será cuestión de gustos. ¿De acuerdo? También el orden cambia un poquito porque por ahí vi 2 demandas y tienen primero el capítulo de hechos antes que el de prestaciones. Prestaciones lo meten más enseguida de hechos o enseguida de derechos. Bueno, en realidad es que en el caso de la demanda aquí en Puebla, la demanda aquí en Puebla te pide este orden. En el caso de Tlaxcala, no te pide un orden como tal, simplemente te pide que nombres los capítulos. Entonces, sí, si en el caso de Tlaxcala, como te lo pide así, entonces en el caso de Tlaxcala no hay como tal un orden, simplemente es como tú lo quieras poner. Sin embargo, en el caso de Puebla sí te los ordena, porque hay una como relación lógica entre los capítulos en su estado de redacción. Entonces, pues bueno, el tema es abierto. A mí, la verdad, aún a pesar de que también llevo asuntos en Tlaxcala, yo prefiero redactar en base a este orden de capítulos. Yo prefiero redactarlo así.
Este, Pero si lo quisiera redactar diferente en Tlaxcala, no hay ningún problema porque el código no me pide un orden en los capítulos. Pero bueno, ya es cuestión de cada quien. En efecto, como nos lo dice Ernesto, sí, en Tlaxcala cambia el orden, pero bueno, ya es cuestión de ahí de cada abogado. Al final de cuentas, lo que importa es que estén los capítulos en la demanda. perfecto. Lic, una pregunta más. Legitimación y personalidad, ¿dónde irían? ¿Después de derecho? ¿Del capítulo de derecho? No, irían aquí, irían dentro del capítulo de derecho. Ah, perfecto. Bien. Irían aquí dentro del capítulo de derecho. Estos se los van a llevar de tarea. Es más, pónganle ahí. Resumen de los presupuestos procesales para que sepan con exactitud qué son. ¿De acuerdo? Sí. Pero en pocas palabras, son básicamente los requisitos mínimos que te pide la autoridad para poder incursionar en un procedimiento judicial. Pero bueno, hay varios, ¿de acuerdo? Entonces, para que ustedes los tengan perfectamente claros, les voy a pedir que en esto me hagan una tarea. La tarea es resumir los presupuestos procesales. Ustedes que están en Tlaxcala, con su código de Tlaxcala, en el caso de Víctor Hugo y de Ernesto, de Cerezo, No. ustedes, Esteban, perdón, ustedes les pido que lo hagan con el código de Puebla, ¿de acuerdo? Sí, sí. Ok. Bueno, entonces, ¿dudas, preguntas hasta aquí? No, vamos bien. ¿No? Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Tengo derecho, después tengo hechos, derecho, y luego viene el capítulo de pruebas. ¿Y qué pasa en el capítulo de pruebas? Pues bueno, son los medios de defensa de la autoridad mejor dicho, no, lo voy a quitar. Son los medios de defensa que la ley otorga a las partes, que aquí vamos a poner entre paréntesis, actor y demandado, para probar los hechos narrados en su demanda y por consecuencia la acción. Son los medios que la ley otorga a las partes, actor y demandado, para probar los hechos narrados en su demanda y por consecuencia la acción. O sea, no es nada más de que me narres lo que sucedió, pruébalo. ¿De acuerdo? Que en eso consiste en realidad el tema de las demandas, probar lo que dices. Ahora sí aplica el dicho que muchos de ustedes probablemente han escuchado, papelito habla, ¿no? Así normalmente te dice este dicho entre voces, entre la ciudadanía, ¿no? Pues bueno, aquí pasa lo mismo. No me basta, al juez no le basta con que le narres los hechos, no le basta, quiere que lo pruebes. Y para eso te otorga las pruebas. ¿De acuerdo? ¿Chicos? Sí, 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 claro que sí. Ahora, ya puedo borrar esto porque les voy a decir cuáles son las pruebas que se pueden admitir. sí, ya. ¿Los demás? ¿Puedo borrarlo? Sí, ya, vamos bien. Sí, profe, ya, gracias. Ok. Entonces, en ese sentido vamos a ponerlo aquí. Y vamos a poner esta parte. Vamos a poner nuevo para que pueda yo, vamos a poner no guardar y pueda yo volver a escribir. Bueno, ¿qué pasa con las pruebas? En el caso de las pruebas hay diferentes tipos de probanzas, ¿de acuerdo? Entonces, aquí se los voy a explicar de manera genérica, pero también les voy a pedir que también me resuman el capítulo de pruebas de sus códigos procesales. En el caso de Víctor Hugo y Esteban, ustedes el de Puebla, en el código de Puebla, y Ernesto, Liliana y ustedes en el código de Tlaxcala, ¿de acuerdo? Ok, profe. Ok, listo. Bueno, entonces, en el caso de las pruebas podemos tener las documentales. Documentales. ¿Cuáles son las pruebas documentales? Vamos a poner aquí.
Tenemos la pública, también al mismo tiempo tengo la privada. Voy sobre la pública. Documentos expedidos por alguna autoridad. Y aquí ya no me voy a extender mucho en las autoridades. Ustedes recuerden que cuando vimos amparo, les expliqué que hay diferentes tipos de autoridades: judiciales, jurisdiccionales, autónomas, y también administrativas. Y las administrativas, ¿no? Que dentro de las administrativas entran cualquier autoridad de los estados, del municipio, de la federación en las secretarías, cualquiera. Bueno, aquí cualquier documento que te haya expedido una autoridad, cualquiera de esas autoridades, tiene el carácter de documental pública. ¿De acuerdo? Sí, sí. Sí, profe. Entonces, por ejemplo, ustedes chicos que están en Tlaxcala, normalmente, por ejemplo, quien a veces te expide los documentos o una multa o por ejemplo, algo así, son, por ejemplo, los presidentes municipales, ¿no? O los ayuntamientos. También son documentales públicos. ¿De acuerdo? El registro civil, todas esas autoridades son documentales públicas. Todo lo que te expiden cualquier autoridad es documental pública. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa en el caso de la documental privada? Vamos a poner aquí documentos celebrados entre particulares, pero que tienen efectos jurídicos. Por ejemplo, un contrato de arrendamiento. El contrato de arrendamiento no lo tiene que expedir un notario, no lo tiene que hacer. Si quieres hacerlo, lo puede hacer, pero si no quieres, no pasa nada, lo puedes celebrar entre tú y la parte que te va a rentar. Y ese documento que es privado tiene alcances jurídicos. No por el hecho de que no esté celebrado ante una autoridad quiere decir que es inválido, falso. El simple hecho de que lo haya celebrado y que haya voluntad de las partes, ya ese documento tiene alcances jurídicos. Por lo tanto, es documental privado. Ok, profe. ¿De acuerdo? Sí, Lick, está bien. Ok, listo. Entonces, puedo tener dos tipos de documentales. También, por ejemplo, tengo las pruebas testimoniales. El de documentales privados es con un Perdón, se me fue la pregunta. Actos entre particulares. ¿Y la autoridad es pública o privada? ¿Cómo? ¿Y la autoridad es pública o privada? ¿Cuál autoridad, Leslie? Para lo de las pruebas. En el caso de la autoridad, aquí, obviamente, cuando digo cualquier autoridad, obviamente es cualquier dependencia de gobierno. Sí, está bien, gracias. Ok, listo. Bueno, voy con el caso de las testimoniales. Aquí, estos son terceros extraños a juicio, pero que presenciaron, no estoy tan seguro de que se escriba con C, creo que es con S. Presenciaron, pero que presenciaron hechos que se narran en la demanda y que dan certeza sobre la acción. Entonces, un testigo es aquel que no tiene interés en el mismo. Simplemente yo presencié y como yo presencié, yo puedo ir a testificar que así pasó. Punto y se acabó. ¿De acuerdo? Sí, está bien, Lick. Vamos bien. Sí, profe. Ok.
Ahora, ¿qué es lo que pasa en el caso de los testimoniales? En materia civil y en materia mercantil, las testimoniales forzosamente tienen que ser personas que no tengan un parentesco contigo y que no tengan interés en el juicio. Tienen que ser personas extrañas al juicio. Eso pasa en los casos mercantiles y civiles. Pero en los asuntos familiares, ahí los familiares sí pueden ser testigos. Ahí no importa que, por ejemplo, sea tu hermano, o sea tu mamá, o sea tu papá, no importa. En materia familiar, sí se puede que un familiar pueda tener contigo o pueda desahogar una testimonial. Solo en materia familiar. En las demás materias, tiene que ser un tercero extraño a juicio. ¿De acuerdo? Sí. Listo. Voy a bajar testimoniales y después de las testimoniales tengo, por ejemplo, las pruebas periciales. ¿Qué pasa con las periciales? Aquellas que necesitan vamos a poner un oficio o técnica específica para comprobar un hecho. Punto. Aquí hay algo muy importante. En el caso de las pruebas periciales, no hay como tal un número exacto de cuántas periciales se permiten. Es muy abierto. ¿En qué podemos encontrar periciales? Por ejemplo, si voy a pelear una casa, pues tengo que poner el valor de la casa. Yo como abogado no puedo estimar el valor de la casa, lo tiene que hacer un perito en avalúos, que normalmente son o topógrafos o son arquitectos. Otro ejemplo, es que no es mi firma en el convenio. Vamos con el perito en grafoscopía para que se compruebe que no es tu firma. Es que yo firmé el documento y posteriormente lo rellenaron. Eso es una falsificación. Entonces, vamos con el perito en documentoscopía. Es que estoy demandando una negligencia médica por tratamiento, ¿no? Entonces, tengo que ir con un perito que sea de la misma rama que el perito que obviamente, o del médico que en este caso estoy inculpando. Por ejemplo, si es un cardiólogo, pues mi perito tiene que ser forzosamente otro cardiólogo. ¿De acuerdo? Es decir, existen muchas periciales. En cualquier tema podemos hablar de periciales. Es más, por ejemplo, en materia penal, por ejemplo, cuando vienen y abren las chapas, ¿no? Si yo quiero ofrecer una pericial, pues tengo que contratar, en este caso, a alguien que haya estudiado efectos y se me fue el nombre de estos técnicos. ¿Cómo se les llama a los que hacen llaves y abren chapas? Cerrajero. Cerrajero. Ajá. Entonces tengo que contratar a un cerrajero. Pero para ser cerrajero solamente hay carreras técnicas, no hay como tal licenciaturas, pero puede servir como perito en un juicio. Entonces, ahí es donde se pueden dar ustedes cuenta cómo es que hay muchas periciales. Si hay un perito en balística, por ejemplo, es que ya me dio un plomazo, ¿no? Bueno, ¿cómo voy a saber si la arma que ocupó el asaltante en realidad es la que te impactó y no fue otra? Ahí vamos con las periciales. O, por ejemplo, en el caso, ¿se acuerdan cuando vimos el tema de delitos en materia de, por ejemplo, el tema del homicidio o del feminicidio? Tenemos que pagar psicólogos peritos. Pues ahí vamos con el psicólogo que es perito en la ciencia. Hay muchas ciencias, por ejemplo, que a lo mejor provoqué un choque, pero mi carro tiene 2 días de salir de la agencia. Obviamente no pudo haber sido un daño que yo provoqué, sino es un daño de fabricación y para poder comprobarlo tengo que contratar a un mecánico. O sea, ahí para que se den una idea de cuántas periciales se pueden ofrecer. Hay muchas, muchísimas. ¿De acuerdo? Sí, abogado. Entonces, en el caso de las periciales son muy variadas, demasiado variadas. Bueno, entonces tenemos las periciales. ¿Qué otra prueba tengo? Tengo también la declaración de hechos propios y ajenos. Vamos a poner aquí estatal. Y
también tengo la prueba confesional de manera federal. ¿De acuerdo? ¿Por qué las puse casi juntas? Casi juntas las puse, porque son parecidas. Ambas son parecidas. Nada más hay algo que cambia entre ellas. Pero, por ejemplo, ¿en qué consiste la declaración de hechos propios ajenos? En que mandas a traer a una persona para poder interrogarlo, no importando que no pertenezca o sea parte en un juicio, no importando. ¿De acuerdo? Se manda a citar a un tercero que puede o no ser parte en un juicio. Puede o no ser parte en un juicio. O sea, puede ser actor o demandado, a eso me refiero. Y si digo que no, entonces es un tercero extraño. ¿De acuerdo? Y en la prueba confesional se manda a citar a un tercero que forzosamente tiene que ser parte en el juicio. No, eso todavía no. ¿Listo? Listo, Lick. ¿De acuerdo? Bueno, entonces tenemos esas. También puedo ofrecer, por ejemplo, la instrumental de actuación. Es básicamente las constancias judiciales que conforman el expediente de juicio. ¿De acuerdo? Sí, sí, Lick. Si mi memoria no me falla, la única que nos falta es la presuncional. Y de la presuncional pueden ser dos. Una y dos. La presuncional puede ser legal, puede ser humana. Ahora, algo importante antes de que continúe con esta explicación. Normalmente los abogados ofrecen la prueba presuncional de manera conjunta, es decir, legal y humana, la convierten en una sola. Sin embargo, el código o la ley establece que son dos distintas. Una es la presuncional legal y otra es la presuncional humana. Sin embargo, es muy dado que entre abogados, para evitar esa diferencia, las ofrecen de manera conjunta. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes ven demandas que las tienen en una misma prueba, es válido también. Si ven demandas en donde las así hacen diferencia, también es válido. De hecho, el código dice que son diferentes, pero pues por economía procesal a veces la ofertamos de manera conjunta. ¿De acuerdo? Sí, está bien. Sí. Ok. Después de esto, ¿qué es lo que pasa? Pues bueno, la presuncional legal es básicamente el razonamiento del juez de los hechos con la ley.
Relacionamiento del juez de los hechos con la ley. Y la presunción alemana es el razonamiento de los hechos con las constancias que conforman el expediente del juicio. ¿Ya lo copiaron? Sí, profe, ya, listo. Sí, ya. Bueno, entonces, en ese sentido, es lo que yo les estoy comentando. La presunción legal, básicamente, ¿qué hace el juez? Confronto los hechos con lo que me está estableciendo la ley. Y obviamente voy a tomar una decisión entre los hechos y lo que la ley me está disponiendo. En el caso de la presunción humana, es que el juez analiza los hechos y los va a comprobar con lo que esté en el expediente. Ahí no va a tomar en cuenta en la ley, sino va a tomar en cuenta lo que está en el expediente. Entonces, en base a eso, va a tomar una decisión en la sentencia. Y así es básicamente como se conforma el material probatorio. Ahora, estas son algunas de las pruebas que se pueden dar. También hay otras, por ejemplo, el caso de la inspección. Es muy rápida. Básicamente, es que la autoridad tiene que revisar constancias de otra autoridad. Y en ese caso se le considera inspección. ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias. Bueno, ¿puedo borrar entonces? Listo. Sí, entonces va a dictar el concepto de inspección. ¿De qué? Ok, si quieren se los dicto. Inspección, pónganle ahí. Probanza. Ajá, probanza, por medio de la cual la autoridad se traslada al recinto de otra autoridad o del demandado para corroborar los hechos narrados en la demanda. ¿Sí me copiaron? Sí, profe. Sí, muchas gracias. Gracias. Ok, listo. Ahora, por ejemplo, este tipo de prueba, por ejemplo, en el caso de la inspección, no es muy usada en materia civil. Pocas veces la he visto. Muy pocas las veces yo también la he ocupado. Pero en la inspección, algo importante, la inspección, de acuerdo a la ley, tiene que ser forzosamente personal. Es decir, que la autoridad se traslada a otro lugar para pedir constancias de algo o de algún hecho que se hizo. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, en la materia de amparo, la que vimos la ocasión pasada, en alguna ocasión, yo recuerdo
que una de mis contrapartes pidió la inspección a través de servicios de Google. En el tema de obtener una ubicación, ven que Google te manda las ubicaciones y te pone los números de referencia con grados y bueno, se encuentra al este o al oeste y demás. Y recuerdo que el juez de amparo la concedió en aquel momento. Yo tuve que ofertar ahí otra prueba para desvirtuar la que me estaban remitiendo. Pero bueno, ¿esto a qué me dio lugar? Que hoy la inspección, a pesar de que el Código Procesal Civil el Código Procesal Civil te dice que forzosamente tiene que ser personal, es decir, que la autoridad tiene que ir a un lugar en específico. Hoy los criterios en el máximo tribunal, en la Administración de Justicia Federal, también te permiten hacer inspecciones mediante vías electrónicas. Por ejemplo, en ese caso simplemente iban a corroborar una ubicación y el abogado para evitar ir al lugar pidió que se hiciera a través del sistema de Google y el juzgado la concedió. Yo sí pedí la inspección, tuve que combatir con otra inspección y al final a mí también me la concedieron, pero sí tuve que llevar a la autoridad al lugar en donde se encontraba el tercero interesado en aquel momento. Entonces, para que se den una idea de cómo van cambiando los criterios, porque la ley en esta prueba, la prueba de inspección, te dice forzosamente que tiene que ser personal. Sin embargo, ya en la práctica, en algunos criterios de tribunales, te dicen no solo personal, también lo puedo hacer por medios electrónicos. Entonces, ahí hay como que cambios que se están dando en la práctica, no tanto en la legislación, pero que la autoridad se allega a ellos para poder llegar a la verdad. ¿De acuerdo? Sí. Sí, claro. Sí, gracias. Entonces, estas son las pruebas básicamente que yo puedo tener en una demanda. O sea, son las que yo puedo generar en una demanda. Ya lo puedo borrar para regresar al siguiente capítulo de la demanda. Ya lo tenemos. Ya está. Le vamos a poner nuevo, no guardar. Ok, ¿qué es lo que pasa? Después del capítulo de pruebas, de que ya relacioné, tengo que hacerlo. Ahora voy con el capítulo de peticiones. ¿Y qué son las peticiones? ¿De acuerdo? Este capítulo de la demanda me dice básicamente que yo haga, o que las partes hagan, mejor dicho, que las partes pidan al juez qué quieren durante la tramitación del escrito de demanda. Por ejemplo, una de mis peticiones, la que siempre ponemos, esa siempre se debe de poner. Primero, cuando yo interpongo una demanda, lo primero que yo quiero es que me admitan la demanda. Entonces, si yo estoy promoviendo, ¿qué le voy a decir a la autoridad en mis peticiones? Tenga bien ordenar la admisión de la presente demanda. 2, ¿no? Tenga bien ordenar la admisión de todas y cada una de mis pruebas. Y ya a lo mejor puedo poner otras. Y al final puedo poner, en su momento procesal oportuno, dictar sentencia condenando a la parte demandada a pagar las prestaciones de este escrito de demanda. Punto, se han sacado. Entonces, en este caso de las peticiones, yo le voy a pedir a la autoridad qué es lo que quiero que haga con mi escrito. Y aquí hay una gran diferencia, no se vayan a confundir entre prestaciones y peticiones. Las prestaciones son el objeto que pretendo lograr con la tramitación del juicio, el objeto, lo que quiero lograr. Y las peticiones simplemente es lo que quiero obtener con la presentación del escrito. Sencillo. ¿De acuerdo? Sí. Sí. ¿Hecho? Sí, abogado. Listo. Entonces, y después, ¿qué es lo que viene? Normalmente, después de lo que viene, normalmente ya es las firmas. Y algo importante, siempre en el escrito inicial firman dos. ¿Quién firma? El actor y el abogado patrono. Siempre deben de firmar los dos.
¿De acuerdo? Sí, Lick, muy Sí, bien. abogado. Ahora, hay algo importante que he de comentarles aquí. Voy a dejar de compartir y hay algo que voy a mencionarles. Miren, chicos, hace aproximadamente 2 años hubo una modificación al Código Procesal de Puebla. Y no solamente al de Puebla, hubo también modificaciones al de otros estados de la República. No todos los estados de la República tienen esta modificación, pero hay criterios de jurisprudencia que ya lo están estableciendo como válido. Entonces, aunque tú estés en un estado de la República en donde no hayan modificado tu código, te aplica el criterio de jurisprudencia. Y eso tiene que ver con la responsabilidad de los abogados. ¿A qué me quiero referir? Normalmente lo que hacíamos antes es que nos aventábamos a inventar cosas en las demandas y también en las contestaciones. Argumentábamos un chorro de cosas que ni eran ciertas, con el objeto obviamente de ganar o perder un asunto, o hacer perder un asunto. Pero ¿qué es lo que sucede? En el caso de Puebla, cuando se habla acerca de la responsabilidad de abogados, ahora te dicen, en caso de que se cometa un delito o infracción en los juicios, no solamente es responsable el actor o el demandado, sino también los colitigantes o los litigantes de ambas partes. Entonces, ¿qué quiere decir? Ya no podemos, en este caso, manifestar que yo no fui el que promovió es el actor, no, porque ahora el criterio de jurisprudencia te dice que también nosotros somos copartícipes de los delitos que se estén cometiendo durante la tramitación de un juicio. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que yo les recomiendo, chicos? En las demandas, para dejar a un lado la responsabilidad, lo que yo les recomiendo es que pongan un capítulo en la demanda o un párrafo después del proemio, entre el proemio y las prestaciones, pongan un párrafo en donde manifiesten que la demanda se redacta en base a los dichos del cliente. ¿De acuerdo? En base a los dichos del cliente. Y Sí, estoy también en sus contratos de prestaciones de servicios profesionales establezcan que la demanda se hace en base a los hechos que les narra el cliente. ¿A efecto de qué? A efecto de protegernos nosotros como abogados y no tener una responsabilidad futura por los juicios tramitados. Entonces, gracias por el dato. Muchas gracias por el dato y sí, lo vamos a tomar muy presente. Entonces, eso es un tip que yo les doy. Tiene que estar en los dos lados. En el contrato que realices para, obviamente, llevar a cabo tu redacción de escritos, y por otro lado, en la demanda de escrito. Ahí se deben de poner en los dos, pero principalmente en el contrato, para poder, obviamente, excluirnos de responsabilidad, porque hoy la ley, en este caso los criterios de jurisprudencia, te dicen que somos copartícipes de las conductas delictuosas. Entonces, ahí nosotros tenemos que protegernos, ¿no? Ya no es como antes. Hay muchas cosas que antes sí se podían y que han ido cambiando con el tiempo. Y esta es una de ellas. Hoy la ley te restringe y te limita y te dice, no solamente va el cliente, también vas tú. Entonces, cuidado con eso, para que no lleguen a tener un problema futuro. O bien, si lo llegan a tener, sepan cómo defenderse. ¿De acuerdo? Bien, Lick, gracias. Sí, profe. Gracias. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues ya tengo aquí la explicación rápida y concreta de mi escrito, pues de mi escrito de demanda. Ahora, pues vámonos al ejemplo práctico, ¿no? Porque al final de cuentas eso es lo que queremos, practicidad. ¿De acuerdo? Entonces tengo ya un documento abierto, en este caso, vamos a cerrar aquí, y voy a abrir otro. Permítanme tantito en lo que lo abro, para que vayamos ahora sí conformando una demanda en específico. No les proyecto una que tengo porque, pues bueno, tengo que preservar datos personales, ¿no? De mis clientes, pero ocuparé una para que hagamos y realicemos una de manera normal, ¿de acuerdo? Sí, abogado. A ver, déjenme ver. ¿Cuál puedo abrir?
Y sobre esa nos vamos. Bueno, ya la tengo aquí. Vamos a proyectarla y les voy a mencionar cómo va a venir este asunto, ¿de acuerdo? Sí, abogado. Listo. Listo. Bueno, vamos a hacerlo primero. Vamos a copiar y pegar, ¿de acuerdo? Copy, paste. Control C. Y lo pegamos en mi escrito de aquí, ¿de acuerdo? Ok, listo. Aquí obviamente pues viene mal, ¿de acuerdo? Y después viene esta parte. Mis datos, pues no pasa nada, mis datos vienen ahí. Bueno, vamos a poner la primera parte. Algo importante. Primero, yo tengo que saber a qué autoridad la voy a dirigir. En este caso, como les decía, la materia civil también ve sobre procedimientos familiares, ¿de acuerdo? Entonces vamos a crear aquí una demanda. Por ejemplo, entonces vamos a poner honorable juez civil, ¿no? En turno en la ciudad de Puebla. Ahora, ¿qué es lo que pasa en este caso? Yo no puedo poner aquí un número de juzgado, por ejemplo, si es el juzgado primero, si es el juzgado segundo, porque, pues obviamente no, ¿cómo explicarlo? No, todavía no me admiten mi demanda y por lo tanto todavía no sé ni qué juzgado me toca. Entonces, siempre que interponemos demandas, ponemos en turno, nos quitamos de problemas, ¿de acuerdo? En turno. Ya una vez que me digan qué juzgado me tocó y qué número de expediente me tocó, entonces ya tendré que ponerlo aquí, ¿no? Arriba del honorable juez tendré que poner expediente número tal. Pero mientras, cuando yo presento, tengo que hacerlo genérico. Ahora, aquí, ¿alguien que me guste dar su nombre? Ernesto. ¿Ernesto qué? Lázaro Rodríguez. Lázaro Rodríguez. Dice, por moviendo por mi propio derecho, señalo como domicilio particular el ubicado en la, y aquí vamos a poner, en la calle Independencia, número 567 de la colonia Reforma, ciudad de Puebla. Listo, ya tengo mi dirección. ¿De acuerdo? ¿Perdón? Estamos bien, Lee. Listo, aquí me falta Independencia. ¿De acuerdo? Número 567, Colonia Puebla. Nombre autorizo como mi abogado, ya ponen mi nombre, mis datos de registro, que es lo que les digo. Y pongo aquí, nombre autorizo como abogado patrono. Señalando como domicilio para ir y recibir notificaciones, el ubicado en Andador de la Colonia, calle Carmen Cerdán, y ahí está. Y el autorizado para poder, en este caso, revisar expedientes. ¿Vamos bien? Sí, profe. Ok. Algo importante se me pasó también, los márgenes. Márgenes. Muy importante. El margen izquierdo siempre es de 5. Y el derecho, pues ya ustedes como gusten. A mí me gusta ponerlo en 2, pero pues ya es de gustos ahí, ¿de acuerdo? Y el tamaño tamaño tiene que ser legal u oficio. Bueno, entonces ya tenemos aquí, andador de la calle Carmen Saranto, con el debido respeto, aunque usted comparezco, con fundamento, bueno, no, que por medio del presente escrito y con fundamento en los artículos, y aquí voy a poner artículos para variar, ¿de acuerdo? O sea, no me estoy refiriendo a artículos específicos, cualquier artículo puede ser. ¿De acuerdo? Artículos 574, 365, 785, ¿no? Del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla. ¿De acuerdo? ¿A qué me quiero referir con esto, chicos? En realidad, lo que yo quiero
en este caso es que, bueno, aquí vas a poner el fundamento legal que tú tienes ya para promover como tal tu acción. ¿De acuerdo? En este caso simplemente puse artículos por ponerlos, nada más para ir avanzando en el tema de la redacción, ¿de acuerdo? Sí, sí, Lick. Poner el presente escrito, que poner el presente escrito y con fundamento de los artículos, procedimientos civiles del Estado, coma, comparezco ante usted para reclamar la rescisión del contrato de arrendamiento celebrado. Vamos a ponerle que suscribió como arrendatario C. Punto. ¿Alguien más que me guste dar su nombre para que lo pongamos de demandado? Leslie Esmeralda. Leslie Esmeralda, ¿qué? Perrusquía Pimentel. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Rescisión del contrato de arrendamiento que suscribió como arrendatario el C. Leslie Esmeralda Perrusquía Pimentel. Puesto que ha incumplido con el contrato de encomienda. Punto. Para lo cual señalo las siguientes. Aquí tengo esta primera parte. Y ahora sí, prestaciones, ¿no? Vamos a poner, normalmente cuando ponemos ya los capítulos, normalmente lo hacemos en medio y las ponemos en mayúsculas y las ponemos en negritas. Y ahora sí, ¿de acuerdo? Ya después otra vez regresamos al formato normal. 1, punto y guión. ¿Qué le reclamarían a un arrendatario que te ha incumplido? Bueno, para que se lo visualicen, ¿eh? ¿Qué le reclamarían a un arrendatario que te ha incumplido? Ustedes son los arrendadores, es decir, ustedes son los propietarios del inmueble. Y aquí, obviamente, quieren sacar ya o ya van a rescindir el contrato que celebraron de arrendamiento. Puede ser los desperfectos que originó durante su instancia. Ok, vamos por partes, ¿de acuerdo? Ok, entonces, 1, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que quiero? La rescisión del contrato de arrendamiento. 2, ¿de acuerdo? El pago, ¿no? De los meses vencidos por el arrendatario. 3, punto y guión, ¿de acuerdo? Con base a la cláusula sexta del contrato de arrendamiento, se reclaman los pagos de daños del inmueble ocupado por el arrendatario. Y a lo mejor le pongo un punto, ¿no? Y a 3 cosas voy a pedir. ¿Puedo poner más? Sí, sí puedo poner más, pero me voy a llevar más tiempo. Punto, ya cumplí con mis prestaciones. Eso es lo que pretendo lograr. La rescisión, que me pagues, que me pagues los daños, y a lo mejor vamos a poner una cuarta, ¿no? La desocupación del inmueble. Punto, vámonos. Es lo que yo quiero lograr. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Después viene mi capítulo de hechos. Prestaciones. Luego voy con los hechos, igual, mayúsculas.
y en negritas. Vamos a ponerlo en medio, regreso y otra vez me voy a justificado. O sea, a lo mejor aquí ya quito las negritas, pero tengo que narrar. Y aquí ya podemos narrar el 1 punto y guión. Ahora sí, los dejo a ustedes en su imaginación. Ustedes tienen que narrarme cómo se creó ese contrato, y las fechas y todo. ¿Quién quiere empezar o quién quiere hacer el intento? Iniciaríamos por desde el momento que se realizó el contrato. El Muy día bien. fulano de tal se realizó el contrato entre las personas, no sé, fulano y fulano de tal, el primero como arrendador y el segundo como arrendatario, y a que el inmueble se va a ocupar a partir de esta fecha, algo así. Ok, bien, Ernesto. Entonces vamos a poner aquí. El día 12 de, vamos a ponerle enero de 2020. Ernesto, vamos a poner Ernesto Lázaro Rodríguez. Sí, es correcto, está bien, Lick. Celebró contrato de arrendamiento con Leslie Esmeralda Perrusquilla Pimentel. Rusquía Pimentel respecto del inmueble ubicado en, aquí vamos a poner un mueble ubicado, sencillo, ¿no? Boulevard 5 de Mayo, esquina con la 2 Oriente, centro de Puebla. Esquina con la 2 Oriente, número 1, centro de Puebla. Listo. 2 punto y guión, ¿no? Para ir anexando, 2 punto y guión. Dentro del contrato se especificó que tendría una vigencia de 12 meses. 3 punto y guión. La fecha en que la arrendataria podía ocupar el inmueble se acordó desde el día de la firma del contrato que hoy se pretende rescindir. 4 punto y guión. Leslie Esmeralda ocupó el inmueble físicamente a partir del 13, ¿no? 13 de enero de 2020. 5 puntos y guión. Leslie Esmeralda cumplió con los pagos de pensiones rentísticas Leslie Esmeralda cumplió con los pagos de pensiones rentísticas de manera normal hasta el mes de mayo. Fecha en la que dejó de cumplir y cayó en mora. 6 puntos y guión. A pesar de los múltiples requerimientos de pago, por parte del arrendador Ernesto Lázaro Rodríguez, no se ha llegado al éxito de una mediación. Punto y seguido. Y por otro lado, Leslie Esmeralda
Perusquía Pimentel se ha negado a pagar las pensiones que voluntariamente se obligó a pagar en el contrato de arrendamiento. ¿Lo van copiando? Sí, profe. No, yo me Sí, sí, quedé. Yo me quedé. A ver, se los dejo tantito para que lo copien. Sí, Lick. Ahí. Cópienlo. ¿Sí se alcanza a ver o lo hago un poquito más grande? De preferencia un poquito más grande, Lee, por favor. Ahí. Tiene ahí faltas de ortografía porque, bueno, escribo rápido, pero bueno, ahí de alguna manera, váyanlas corrigiendo nada más. Lo que quiero Sí, es Lee. que abarquemos y se percaten cómo es el escrito. Eso es lo que me Sí, interesa. sí está bien, Lick, sí. Sí, profe. Sí, sí, no hay problema.
Una pregunta, Lick. Dígame. Entonces, si yo llevo mi demanda, en este caso en el estado de Puebla, donde sí me exigen un orden, y si yo lo llevo no en ese orden, ¿me lo van a rechazar? Te la van a desechar, sí. Bien, sí, Lick, gracias. Entonces hay Perfecto. que tener, bueno, es que aquí en Puebla son como más especiales, en Tlaxcala no tanto, pero aquí en No, Puebla sí son un poquito más especiales. Y bueno, ya ni se diga en la Ciudad de México, ¿eh? En la Ciudad de México también son bastante recios a la hora de calificarte la demanda. Para admitirte, bien, tan solo para admitirte se ponen difíciles a veces, ¿eh? bien, sí, Lick, gracias. ¿Listo, chicos? Sí, profe. Sí, gracias. Bueno, obviamente lo vamos a continuar después. Ahorita ya no nos va a dar tiempo porque ya se terminó la sesión.
Se me fue muy rápido, ¿ustedes no? También, Lick, estuvo muy interesante. Sí, es cierto, profe. Listo. Bueno, chicos, yo creo que hasta aquí la dejo. Y ya llevan tarea, recuerden, pruebas y presupuestos procesales. ¿De acuerdo? Sí, profe. Listo, chicos. Pues nos vemos, cuídense. Igualmente, profe, hasta luego. Igualmente, Lick, Hasta buena luego. tarde, cuídense.